Yo he sido maltratada y estoy aquí dando la cara, igual que la tienen que dar todas. No escondáis, salir y decirlo, pero decirlo con la boca bien abierta. Hemos de tener todos un poco más de comprensión con los demás, más solidarios. Somos personas, somos iguales y nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales, vivimos sobre el mismo suelo. Pues que se tiene que denunciar, pero de inmediato. Siempre digo que denuncien porque es de la única manera que se puede una mujer hacerse oír. Más orgasmos y menos golpes. Estamos contra la violencia de género, el maltrato contra las mujeres, también habrán algunos hombres, contra los niños y contra todo. Me alegro mucho de que las mujeres no callen, sino que acudan a los centros donde les ayuden para que su moral y su autoestima suba y sean fuertes y que vayan hacia adelante. Pienso que la violencia general se debía de terminar porque somos personas humanas y no tenemos que ir riñendo entre nosotros. Yo lo único que pienso de la violencia de género es que las personas que maltratan, las personas que realmente maltratan física, psíquica o moralmente, hay que castigarlas, pero con un castigo grande. No hay derecho a la violencia. Que no tenga miedo, porque yo soy una de ellas, he tenido valor, gracias a Dios estoy en la vida, porque he tenido que denunciarlo para que lo pudieran meter en la cárcel. Pertenezco a la Asociación Mujeres de Torrent y todas en conjunto queremos dar el apoyo a la mujer maltratada. Creo que no hay derecho, no hay justificación para que una persona tenga que quitarle la vida a otra. Somos los representantes de la obra social femenina Virgen de los Desamparados de Torrent. Las mujeres no deben de ser ni maltratadas, sobre todo porque son personas humanas, madres, esposas, hijas. Els homes i les dones són iguals en drets i en deures, i el dret a pegar no és un dret, és un delicte.